Cordial saludo, estimado tutor. Me presento, mi nombre es Jimmy Anderson Guancha, me encuentro matriculado en la zona sur, Centro Pasto. Hoy día vamos a hablar acerca de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mi nombre, el señor tutor Jairo Hernán Mosquera, el grupo y el número de curso que es el 67. La primera pregunta dice, explique brevemente la estrategia de enriquecimiento subyacente al aislamiento de Azobacter por el señor Beijerin. Enriquecimiento subyacente. Para preparar un cultivo de enriquecimiento se utiliza un medio determinado y un conjunto de condiciones de incubación que sean selectivas para el organismo en cuestión y contraselectivas para el resto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para prepararse un cultivo se necesita que tenga las mismas condiciones de temperatura, de componentes, de el lugar que sea adecuado para que así se pueda desarrollar. Y el aislamiento de Azobacter dice, ese es el aislamiento de Azobacter, la selección de bacterias aerobias fijadoras de nitrógeno normalmente derivan en el aislamiento de Azobacter o especies relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las bacterias deben ser de la misma especie. Si son fijadoras de nitrógeno, que ojalá todas sean fijadoras de nitrógeno. Y si no son fijadoras, pues que no lo sean. Como dice, por ejemplo, el gran microbiólogo holandés Martinus Bering-Hering, que conceptualizó la técnica del cultivo de enriquecimiento, utilizó este tipo de cultivos para aislar por primera vez las bacterias fijadoras de nitrógeno. Azobacter es una bacteria de rápido crecimiento capaz de fijar nitrógeno molecular del aire, de modo que el enriquecimiento con medios carentes de nitrógeno fijado como amoníaco o nitrato y la incubación en aire resultan muy selectivos para esta bacteria y sus parientes cercanos. Bueno, esto es con respecto a enriquecimiento subyacente y aislamiento de Azobacter. Bajamos a la segunda pregunta, dice explique brevemente en qué consiste el sesgo de enriquecimiento y cómo actúa la dilución en esta situación. Aunque el cultivo de enriquecimiento es una técnica muy eficaz, existe sesgo, a veces muy grande, en los resultados de los enriquecimientos. Este sesgo suele ser más usado en los cultivos de enriquecimiento líquidos, en los que se predominan los organismos que crecen más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que en este cultivo los organismos que crecen más rápido se van a aislar de los organismos que crecen menos rápidos. Por lo general, los organismos que crecen más rápido son los de las especies más minoritarias y los de las especies más grandes o conjuntos más grandes son los que van a crecer de manera más lenta. Claro está que los organismos más abundantes y ecológicamente relevantes que llevan a cabo el proceso, o sea, los de mayor cantidad, esos son los que se los va a estudiar por interés. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia del método de ilusión con agar frente a la siembra por estrías para obtener colonias aisladas? Pues según lo del libro, el método es lo mismo, solamente que en la primera parte, en el método de dilución con agar, dice, en el método del tubo de dilución en agar se diluye un cultivo mixto, o sea que quiere decir que está en conjunto con todo mixto, de agar fundido de manera que se obtengan colonias embebidas en agar. Este método es útil para aislar organismos anaerobios como bacterias reductoras de sulfato a partir de muestras obtenidas de la columna de Vinogradsky o de otras fuentes, mientras que en la siembra por estrías sería como la continuación del proceso, es un método relacionado con este llamado método del tubo giratorio. Se utiliza tubos que contienen una delgada capa de agar recubriendo el interior. Después, el agar se puede estriar para aislar colonias como
en esos tubos que se puede hacer circular un gas sin oxígeno cuando se realiza la siembra en estría. Este método se utiliza principalmente para el aislamiento de procariotas, o sea, células procariotas que son anaerobias. Pasamos a nuestra cuarta pregunta y dice, explique brevemente a qué se refiere el alto rendimiento en un cultivo de microorganismos. Los métodos de alto rendimiento permiten la investigación, o sea, simultáneamente de muchas condiciones de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo laboratorio se puede realizar eh, la investigación de diferentes bacterias que porcentualmente tendrían un alto rendimiento. Esta última estrategia es más habitual ya que son necesarios menos medios para sustentar el crecimiento. O sea, es más fácil investigar diferentes bacterias al mismo tiempo que investigar una por una. Eso trata pues el rendimiento en un cultivo de microorganismos. Quinto, explique brevemente que la biomasa microbiana del suelo es un impulsador ecológico clave en la rehabilitación de tierras degradadas. ¿Qué son las tierras degradadas? Pues las tierras que carecen de microorganismos por parte de la biomasa microbiana. En una primera parte dice la composición de la diversidad microbiana beneficiosa alrededor de las zonas de las raíces. O sea, hay muchos de los microorganismos que son benéficos, como también pueden haber patógenos, pero la mayoría son benéficos ya que ayudan a las plantas a que tengan una mejor absorción de los nutrientes. Eh, Continuamos, y los microorganismos mejoran la eficiencia de los fertilizantes y el estiércol aplicados y también los rendimientos de los cultivos. Mejoran la eficiencia porque les ayudan muchas veces los microorganismos a absorber a la planta y los rendimientos de los cultivos porque van a tener una mejor producción. También dice, las enmiendas orgánicas no solo mejoran el estado físico-químico del suelo, sino que también aumentan la posibilidad de viabilidad y supervivencia de nuevos bioinoculantes para la recuperación de la agricultura estresada y la restauración ecológica. Sí, en muchas veces se aplican los diferentes fertilizantes y un ejemplo muy claro es el de la ureasa, que muchas veces lo hacemos cuando esto se aplica excesivamente. Con el tiempo, esto se va a concentrar demasiado y no va a poder ser absorbida por las plantas, ya que el suelo no va a presentar microorganismos que muchas veces lo estamos eliminando por la gran cantidad. Los cambios en el uso de la tierra y la pérdida asociada a la diversidad microbiana beneficiosa son las principales razones del deterioro de la fertilidad del suelo y la productividad agrícola, lo que decíamos anteriormente. A veces por la pérdida que se obtiene es cuando se aplica demasiados agroquímicos a los suelos y ahí es donde la fertilidad del suelo se va a perder y la productividad agrícola va a disminuir. Creo que esta es la última pregunta. Falta una. ¿Cómo entiende usted que la absorción del nitrógeno en la microflora del suelo es una adaptación para el almacenamiento a corto plazo del nitrógeno en los ecosistemas terrestres? Bueno, el nitrógeno es uno de los nutrientes claves necesarios para la mejora del crecimiento y el contenido nutricional de las plantas. También el nitrógeno presenta la biosíntesis, la fotosíntesis de la clorofila en las plantas es bien conocida. El nitrógeno, pues principalmente es el que ayuda en la fotosíntesis para que así las plantas tengan su desarrollo, pero sin embargo el uso excesivo del nitrógeno, que muchas veces lo aplicamos como abono químico, este nos va a presentar un problema, no solo de bolsillo, que también, mm, como le dijera, se va a volver algo ambiental que amenaza con la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, pues esto sería tanto cuanto, y aquí lo que dependería más que todo es tratar de que el nitrógeno que se aplica al suelo ojalá sea por parte de, de los microorganismos y no hacerlo tanto químicamente.
Con esto termino. Muchísimas gracias y espero que este aporte sea algo valioso. Gracias.